Dicen que la puerta de nuestra casa es la frontera entre nosotros y el caos del mundo. Le ponemos doble chapa, cadena, contratamos alarmas que apenas podemos pagar. Creemos que una vez que giramos la llave, estamos a salvo. Pero se nos olvida un detalle macabro. Muchas veces, lo que más daño nos hace no entra a la fuerza. Lo invitamos a pasar. A veces lo dejamos entrar por necesidad, porque la renta está cara y no podemos ponernos exigentes con los detalles del departamento. Otras veces lo dejamos entrar por ambición o por la maldita costumbre de guardar las apariencias frente a la familia. Pero sea cual sea la razón, una vez que esa cosa cruza tu umbral, ya no hay cerradura que valga. Soy Dan Osorio y esto es Baja Frecuencia. Si estás escuchando esto en tu cuarto, a oscuras, asegúrate de que ese ruido en la sala sea solo madera crujiendo, porque si no lo es, ya es muy tarde para poner el seguro. Cláusula de privacidad. Enviada por Valeria de Ciudad de México. Dan, te escribo esto desde un café internet porque no pienso volver a pisar ese departamento en mi vida. Los que vivimos en la Ciudad de México sabemos lo que es buscar renta. Es una pesadilla. Te piden aval, 6 meses de depósito y casi que les vendas tu alma por un cuartito húmedo. Por eso, cuando encontré este depa en la colonia San Rafael, a mitad de precio, sentí que me había sacado la lotería. Edificio viejo, techos altos, piso de duela. El casero, un señor de unos 70 años, muy amable, pero de mirada esquiva. Me dijo que el precio era porque había una cláusula de privacidad. Al fondo del pasillo había una puerta cerrada con candado. Es una bodega mía, señorita. Ahí guardo cosas de mi difunta esposa. La única regla es que usted no intente abrirla y no me pregunte por ella. Yo acepté. La renta era muy económica. Y dije, como si quisiera guardar cadáveres ahí, pensé. Qué estúpida fui. La primera semana fue normal, pero luego el olor empezó a filtrarse por debajo de esa puerta. No era un olor a muerto. Era un olor empalagoso, como a perfume de rosas viejas mezclado con medicina rancia. Un olor que se te pegaba en el paladar y te dejaba un sabor a cobre en la boca. Luego vinieron los sonidos, no de noche, sino a plena luz del día. Yo trabajo desde casa, haciendo diseño gráfico. En medio del silencio de mi sala, empecé a escuchar como algo se arrastraba del otro lado de esa pared. Sonaba pesado, como un costal de carne húmeda frotándose contra la madera. Traté de ignorarlo. Son ratas, decía. O es la tubería. Porque cuando no tienes a dónde ir, tu cerebro inventa excusas para no salir corriendo. Pero el jueves pasado la cosa cambió. Estaba lavando los platos. El agua corría. De pronto, el ruido del agua fue opacado por un rasguño. Alguien o algo estaba pasando sus uñas por el lado de adentro de esa puerta. Se oían como uñas largas, duras, rasgando la madera vieja. Me quedé congelada. Cerré la llave del agua. El silencio en el departamento era tan denso que me zumbaban los oídos. Caminé hacia el pasillo. Mis pies descalzos sobre la duela no hacían ruido. Me paré frente a la puerta del candado. El olor a rosas podridas me mareó. Y entonces vi cómo por la rendija de abajo asomaba un pedazo de papel. Estaba empapado en un líquido amarillento y viscoso. Lo tomé con asco. Era un recibo de luz viejo, muy viejo. Pero al reverso, alguien había escrito algo con lo que parecía carbón o tal vez tierra. La letra se veía temblorosa. Decía, dile que ya no quiero comer lo que me trae. Dile que te quiero a ti. Tiré el papel, agarré mi mochila y mi laptop y salí corriendo del edificio. Bloqueé el número del casero. No le pedí mi depósito, pero ayer me llegó un paquete a la casa de mis papás, donde me estoy quedando ahora. Adentro venía mi cepillo de dientes, el que dejé en el baño, y venía envuelto en un papel con la misma letra temblorosa. Decía, qué rico hueles, ya sé dónde duermes. No sé qué tiene ese viejo encerrado ahí, Dan, pero sabe mi nueva dirección y cada noche me quedo despierto escuchando la puerta de mi cuarto, esperando no oír esas uñas rascando la madera por fuera. Hay contratos que firmamos sin leer las letras chiquitas. Valeria aprendió a la mala que los favores y las gangas en este mundo siempre se pagan con una moneda distinta.
Pero si en nuestra propia casa estamos expuestos, ¿qué nos queda cuando estamos postrados en una cama, dependiendo de que alguien más nos cuide? La burocracia de nuestro sistema de salud es un monstruo de 1000 cabezas. Médicos sin dormir, enfermeras mal pagadas, pasillos donde la apatía mata más rápido que la enfermedad. En esos lugares donde la vida y la muerte se cruzan todos los días, la línea que separa a los vivos de los muertos se vuelve casi invisible. Antes de continuar, quiero hacer una llamada para que todos los que nos están escuchando se tomen un poco de su tiempo para darle like a este contenido, para compartirlo o para dejarnos un comentario. Eso nos ayuda a que podamos llegar a más personas. Y si tienen una historia que quieran que contemos aquí, les recuerdo que el correo para enviarla es historias.bajafrecuencia@gmail.com. Será un gusto contar su historia. Continuamos. La cama 14. Enviada por Anónimo desde Guadalajara. Dan, te pido anonimato porque sigo trabajando en el mismo hospital público y me pueden quitar mi plaza. Soy enfermero del turno nocturno. Trabajar de noche en gobierno te roba la empatía. Son demasiados pacientes, faltan insumos, el sueldo es una burla y terminas viendo a la gente no como personas, sino como camas. Hace unos meses nos llegó un paciente a la cama 14, en el ala de medicina interna. Era un hombre mayor, indigente. Nadie lo visitaba, no hablaba, solo miraba al techo con los ojos nublados. Las compañeras decían que ya estaba en las últimas, y siendo sinceros y crueles, cuando alguien está así, ya no hay familia que reclame. El personal simplemente lo deja estar. Le cambian el suero y ya. Yo intentaba darle un trato digno. Una noche a las 3 de la mañana el pasillo estaba en penumbras. Solo se escuchaba el parpadeo de una lámpara fluorescente que llevaba meses fallando y el bip monótono de los monitores de pulso. Fui a la cama 14 a limpiarle la boca con una gasa húmeda. Al acercarme, sentí un frío antinatural. No era el del clima del hospital, era un frío que calaba los huesos, como si estuvieras parado frente a un bloque de hielo. Me incliné sobre él. Su olor había cambiado. Ya no olía a yodo ni a enfermedad. Olía a tierra húmeda, a raíces recién arrancadas. Cuando le pasé la gasa por los labios, el anciano me agarró la muñeca. Su agarre tenía una fuerza imposible para alguien en su estado. Sus dedos estaban helados y duros como piedra. Sus ojos, que siempre estaban perdidos, se clavaron en mí. Estaban completamente negros. Las pupilas se le habían dilatado hasta borrar lo blanco. No gritó, no jadeó. Acercó su rostro al mío y con una voz que sonaba como hojas secas aplastadas, me susurró. A la jefa del piso le toca el martes en el semáforo. Al doctor Ramírez le toca en diciembre, dormido. Y a ti te toca cuando termines de pagar tu casa. Me soltó de golpe. Su cabeza cayó sobre la almohada. El monitor soltó un pitido largo, línea plana. Había muerto en ese instante. Llamé al médico de guardia. Hicimos el papeleo. Todo normal, digamos. Muerte por paro cardiorrespiratorio. Pero Dan, el martes siguiente, la jefa de piso, una mujer dura que llevaba 20 años en el hospital, fue atropellada en el semáforo saliendo de su turno. Murió instantáneamente. El doctor Ramírez falleció de un aneurisma mientras dormía el 12 de diciembre. Nadie en el hospital se explica la mala racha. Yo sí. Y ese es mi castigo. Ese viejo que todos ignoramos, ese cuerpo que tratamos como un mueble más, no era solo un indigente. Era algo que estaba esperando su momento para irse, y antes de hacerlo, me dejó un regalo envenenado. Dan, acabo de hacer el cálculo de mi crédito Infonavit que estoy pagando. Termino de pagarlo en 3 meses. Ya fui al banco a ver si puedo extender la deuda. No me dejan. Y cada noche, cuando cierro los ojos, siento esa mano helada en mi muñeca, contando los días que me quedan. Saber la fecha exacta. Tratar de engañar al destino extendiendo una deuda, intentando frenar el reloj, pero la muerte, al igual que los bancos, nunca perdona los intereses. El abandono crea monstruos. Lo vimos en ese hospital y lo vemos todos los días en las casas de las familias bien. Monterrey, San Pedro, Las Lomas,
Colonias donde las bardas son muy altas para que no entren los ladrones, pero también para que no salgan los gritos. Familias perfectas en las fotos, pero podridas por dentro, donde a las empleadas domésticas se les llama muchachas y se les trata como si no existieran, hasta que el silencio de la casa decide cobrar venganza. El cuarto de servicio. Enviada por Roberto desde Monterrey. Dan. Mi familia es de esas que van a misa los domingos y luego tratan al mesero a gritos. Crecí en una casa enorme en una de las zonas más ricas de Monterrey. Desde que tengo memoria, tuvimos a una señora de planta que nos ayudaba. Se llamaba Carmela. Carmela era una mujer de Oaxaca, bajita, siempre con el uniforme impecable. Yo la quería mucho. Me cuidó más que mi propia madre. Pero mis papás la trataban con un desprecio sutil. De esos que no son golpes, pero son palabras que te hacen sentir menos que un perro. La hacían trabajar jornadas de 18 horas. Su cuarto estaba en el sótano, junto a la caldera. Un lugar sin ventana que siempre olía a humedad y a gas. Cuando yo tenía 14 años, me fui a un campamento de verano. Al regresar, Carmela ya no estaba. Mi mamá, con la taza de café en la mano y sin mirarme, me dijo: la muchacha se regresó a su pueblo. Se robó unos cubiertos de plata, pero tu papá prefirió no denunciarla. Ya contratamos a otra, ¿eh? Me dolió, pero lo creí. Pasaron 10 años. Hoy tengo 24. Por cosas de la pandemia tuve que regresar a vivir con mis papás unos meses. La casa sigue igual, solo que ahora no pueden retener a ninguna empleada doméstica. Todas renuncian a la primera semana diciendo que la casa se siente pesada. La semana pasada bajé al sótano a buscar unas cajas de archivo viejo. El olor a gas de la caldera estaba ahí, pero había algo más. Un olor ferroso, pesado, como a sangre seca escondida bajo capas y capas de cloro. La puerta del cuarto, que era de Carmela, estaba cerrada con llave. Yo soy curioso por naturaleza. Encontré la llave en el tablero de mi papá y la abrí. No había muebles. El cuarto estaba pelón, pero en la pared del fondo había una mancha oscura. Me acerqué con la linterna del celular, pero Dan, no era una mancha de humedad. Era un uniforme de servicio igual al que usaba Carmela, pero estaba fundido con el concreto, como si lo hubieran emparedado fresco. Al tocarlo, la tela estaba tiesa, cubierta de yeso, pero debajo la pared se sentía blanda y caliente. Retiré la mano asqueado. En ese momento escuché un ruido a mis espaldas, un suspiro rasposo, como de alguien a quien le cuesta trabajo jalar aire. Me di la vuelta iluminando todo. No había nadie. Pero en el polvo del piso vi las huellas de unos pies descalzos muy pequeños que salían de esa pared y subían por las escaleras hacia la casa. Subí corriendo, pálido. Encontré a mi mamá en el comedor. Estaba tosiendo, una tos seca, fea. Le pregunté qué le pasaba. No sé, mijo, me dijo, frotándose la garganta. Siento que traigo un pelo atorado en la garganta desde hace días. Y volvió a toser, más fuerte cada vez, y escupió en una servilleta. Me acerqué a ver y no era flema. Eran hilos de poliéster color azul claro, el mismo color exacto del uniforme de Carmela. No le he preguntado a mi papá qué pasó realmente hace 10 años. Tengo pánico de la respuesta, pero cada noche escucho los pasos descalzos subir desde el sótano y detenerse afuera del cuarto de mis papás. Y cada día, mi madre tose más hilos azules. Yo ya estoy empacando mis cosas porque, sea lo que sea que le hicieron, la casa se los está cobrando. Y yo no pienso estar aquí cuando terminen de cobrarse la deuda. Las mentiras de familia siempre encuentran por dónde salir, a veces rasgando la garganta desde adentro. Roberto huyó, pero sabe que hay crímenes que la justicia de los hombres ignora, pero que la tierra y las paredes nunca perdonan. Y hablando de cosas que no perdonan, hablemos de la tecnología. Hoy en día, todos vivimos pegados a una pantalla. Buscamos validación, likes, filtros que nos quiten las ojeras, que nos hagan ver más jóvenes más felices. Pero la cámara de tu celular es un lente, un cristal negro. Y en la antigüedad, los espejos negros se usaban para ver cosas que los ojos humanos no soportaban. Nuestra última historia es sobre lo que pasa cuando el filtro de tu teléfono capta algo que no tiene rostro, pero que tiene mucha hambre. El reconocimiento facial.
Enviada por Anónimo. Dan, estoy escribiendo esto desde una laptop vieja con la cámara tapada con cinta negra. Ya no uso celular. Mis amigos creen que me volví loca, que me uní a una secta rara, pero si les cuento la verdad me van a meter en un psiquiátrico. Todo empezó por un maldito trend en una red social. Era un filtro nuevo, se llamaba Shadow Self. Tú y yo de sombra. Se suponía que te ponía un filtro súper oscuro, te blanqueaba la piel y te ponía ojos de demonio. Pura diversión boba para la medianoche. Yo vivo sola en un depa estudio. Eran las 2 de la mañana. Me acosté en la cama. Apagué la luz, dejé solo la luz de la calle que entraba por la ventana y abrí la aplicación. Puse el celular frente a mi cara. El filtro me reconoció al instante. Mi piel se volvió pálida, mis ojos negros en la plantilla. Hice un par de gestos, grabé un video y me reí. Pero cuando estaba a punto de cerrar la app, noté algo raro en la pantalla. El filtro de reconocimiento facial, ese recuadro amarillo que detecta rostros, apareció de nuevo, pero no en mi cara. Apareció en el fondo de mi cuarto, justo en la esquina oscura, al lado de mi closet. Un cuadrito amarillo parpadeando en la nada. Mi corazón dio un vuelco. Volteé hacia el closet y nada. Pura oscuridad. Volteé a mirar la pantalla. El cuadrito amarillo seguía ahí. Y lo peor, el filtro se le aplicó a esa nada. Como si en esa máquina oscura, en la pantalla, se dibujaran unos ojos negros y una sonrisa deforme, blanquísima, suspendida a unos 2 metros de altura. El pánico me paralizó las manos. Quería apagar el teléfono, pero estaba hipnotizada. En la pantalla, esa sonrisa comenzó a moverse. El cuadrito amarillo se desplazaba lentamente hacia el centro del cuarto, hacia mí. Giré la cabeza y en el cuarto real yo no veía absolutamente nada, solo aire. Pero en la cámara, esa cosa ya estaba a los pies de mi cama. Solté el celular. Cayó boca arriba sobre las sábanas. Me hice un ovillo. Cerré los ojos y empecé a rezar, a llorar en silencio, esperando sentir unas manos o un golpe. Pasaron horas. Me quedé dormida por puro agotamiento mental. Al día siguiente, con la luz del sol, me sentí como una idiota. Fue un bug de la aplicación, me dije. Agarré mi celular de la cama. Estaba apagado, se le había acabado la batería. Lo conecté. Cuando prendió, vi que tenía una notificación en la galería de fotos. Abrí la carpeta y había un video nuevo. Se grabó él solo después de que yo solté el teléfono. El video duraba 10 segundos. Mostraba el techo de mi cuarto grabado desde la cama. Durante los primeros 5 segundos no pasaba nada, pero en el segundo 6, una cara bloqueó la lente. Era un rostro pálido, sin nariz, con una boca estirada en una sonrisa que dejaba ver unos dientes afilados y amarillos. No tenía ojos, solo cuencas vacías y no estaba aplicando el filtro. Era real. La cara miró fijamente a la cámara y luego vio cómo giraba su cuello lentamente hacia abajo, hacia donde yo estaba durmiendo. Ese mismo día rompí el teléfono con un martillo y lo tiré a la basura. Me fui a vivir con mis roomies de la universidad, pero anoche una de mis roomies me tomó una foto mientras cenábamos para subirla a sus historias. Cuando me enseñó la foto para ver si me gustaba, casi vomito. Detrás de mí, reflejado en el cristal de la ventana de la cocina, estaba el recuadro amarillo de reconocimiento facial de su cámara, apuntando a la nada que estaba de pie justo a mis espaldas. No le dije nada a mi amiga. No le dije que borrara la foto porque salí fea, pero Dan, no he dormido. Sé que esas cosas se pegan a mí a través de la pantalla y no sé cuánto tiempo más le tome decidirse a dejar de sonreír por la cámara y empezar a tocarme en el mundo real. El cuadrito amarillo detectando lo que tus ojos se niegan a ver. Una deuda de muerte que no puedes renegociar con el banco. Los hilos de la opresión ahogando a los culpables y un contrato firmado con sangre para querer ahorrarte unos pesos en la renta. Nos pasamos la vida ignorando lo evidente. Tapamos las cámaras, cerramos las puertas con llave, ignoramos al paciente de la cama 14 y fingimos que la muchacha que nos limpiaba la casa simplemente se fue. Pero el universo, o lo que sea que nos vigila desde la oscuridad, tiene un sentido de la justicia muy retorcido y nunca olvida nada. Si hoy te vas a dormir
y escuchas que algo cruje en tu closet, o si tomas una foto a obscuras y ves que el enfoque automático detecta algo detrás de ti, no voltees. Finge que no viste nada, porque en el momento en que cruzas la mirada con ellos, los estás invitando a pasar. Manden sus historias si es que todavía pueden escribir. Y recuerden, a veces, el verdadero monstruo es el que te devuelve la mirada en el espejo. Buenas noches. Esto fue Baja Frecuencia.